Bienvenidos a Texto, Contexto y Pretexto, que es el espacio que el Señor nos está permitiendo para aclarar un poquito las verdades bíblicas que hoy en día están escaseando. Definitivamente estamos en los tiempos en los que Pablo se refirió en su última epístola a su pupilo Timoteo, en que en los últimos tiempos va a haber comezón de escuchar las Escrituras, pero realmente no va a haber palabra de verdad. Y creo que este espacio que el Señor nos está permitiendo tener va orientado a eso. Texto, contexto y pretexto. El tema de hoy día va a ser la interpretación antojadiza de la Escritura. ¿Y cuál es el texto bíblico? Texto bíblico es 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Y la palabra de Dios dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lamentablemente en los días de hoy muchas personas se autoproclaman enviados del Señor, se autoproclaman maestros de la palabra, se autoproclaman servidores del Señor, y lo único que están buscando es captar la atención de mucha gente que con buenos deseos están buscando del Señor. Pero la verdad de la palabra está siendo cambiada en el sentido original. Pedro está llamando la atención a que ninguna interpretación de la palabra es personal, sino que es dada directamente por Dios. Y si es dada por Dios, tiene que ser emitida de esa manera, con la verdad, porque solo la verdad nos hará libres de falsas interpretaciones, de falsos conocimientos, de falsas ideologías, porque el Señor, cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, no lo hizo con el propósito de crear una institución, lo hizo con el propósito de darnos libertad absoluta, libertad del pecado, libertad de la condenación eterna. ¿Qué es lo que Pedro está queriendo decirnos por medio de este pasaje? De que la profecía, toda la Escritura, como dice también Pablo en 2 de Timoteo, es inspiración de Dios. No es de la inteligencia del hombre. Y aquellos hombres que escribieron su palabra, su profecía, las Escrituras, fueron inspirados o revelados por Dios. No fue de la autoría de ellos ni de su inteligencia, sino que ellos recibieron, y lo que del Señor recibieron, eso escribieron. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en cada creyente es el transformador de esa palabra, no la persona que dice tener al Espíritu Santo y que da su libre interpretación. Es importante que cuando leemos las Escrituras, el texto tiene que estar dentro del contexto. ¿Cuál es el contexto de 1 de Pedro 1:20? El contexto está siempre enmarcado antes o después. Por eso la importancia de leer las Escrituras en su manera completa. Lo que está antes y lo que está después, porque solo así comprenderemos de lo que está hablando. Vamos a ver el contexto de 1 de Pedro 1:20, y para ello nos vamos un poquito atrás en el capítulo 1 de 2 de Pedro. Y primeramente el contexto está en que somos participantes de la naturaleza divina. Versos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El pecado que mora en nosotros. Esto es lo que Pedro está diciendo. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo que nos
engloba para que nosotros satisfagamos nuestros deseos. Cuando somos del Señor tenemos que satisfacer su voluntad. Y si satisfacemos su voluntad es la manera correcta en la cual vamos a estar encaminados en nuestra vida, y eso es lo que nos da nuestra naturaleza divina. Ya no estamos dando rienda suelta a lo que yo deseo o lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere para mí. Entonces tengo que estarme alineando con la naturaleza que ahora es en el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora, no lo vivo en la carne para satisfacer la carne, sino para dar honra y gloria a Dios. ¿Cómo logro esto? Pedro dice, versos 5 y 6, 7 y 8. Y nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes que el proceso de comprender lo que el Señor quiere en nuestras vidas demanda de nuestro esfuerzo para sumergirnos en las Escrituras de la manera correcta. Cuando un pastor, un maestro, emite algo, usted no puede alimentarse de eso solamente. Tiene que ir a su casa y en su tiempo de devoción, tomar las Escrituras, analizar y dejar que el Espíritu Santo le instruya de qué es lo que realmente el pastor o el maestro o el líder fue el que le dio esto. Nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Pedro nos da una precaución y está en el verso 16, en donde dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto en nuestros propios ojos su majestad. Si ven, no estamos alineándonos con lo que la gente o un grupo dice, tenemos que alinearnos con lo que la palabra dice. Y miren ustedes la confirmación del verso 17 al verso 21. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a esa verdad de la palabra. No debemos dejarnos alimentar por lo que otros dicen. Sí, Dios pone pastores, líderes y maestros. Usted tiene el deber de ir a buscar en las Escrituras para que no utilicen el pretexto que muchos están utilizando en este día, y es tomar las Escrituras para deseos antojadizos. Mis hermanos, el texto dentro del contexto es para edificación espiritual. El texto fuera de contexto es un pretexto para intereses mezquinos de la carne. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor dice. Y termino con lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8. Y la palabra dice así: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Recuerden, hermanos, el texto dentro del contexto es para edificación espiritual. El texto fuera de contexto es un pretexto para las maquinaciones, engaños mezquinos de la mente del hombre. Nosotros debemos ser llevados por lo que el Espíritu Santo dice y no por lo que la carne nos llama a hacer. Que el Señor sea bendiciendo su palabra mientras usted tiene el deseo de buscar, aprender y que el Espíritu discierna las Escrituras.